Le afecta porque, y le afecta mucho, porque estos acuerdos, el cumplimiento de estos acuerdos, solamente la intención de cumplirlos, ya no digamos el éxito, ¿no? Porque tener la intención de cumplir con algo no garantiza que tengas éxito en realizarlo. Solamente la intención de cumplirlos implica una inversión muy importante, no solamente en la Fiscalía General de la República, sino también una inversión muy importante en las fiscalías y en las Procuradurías Generales de Justicia de los estados y en las Secretarías de Seguridad Pública de los estados y en las Secretarías de Seguridad Pública de los municipios. Y de ahí no hay un solo peso, cuando conozcamos, de la actual iniciativa Mérida para el número. Para el número, lo primero que se necesita pues, es número, ¿no? Pues, número de investigadores, número de ministerios públicos, números de policías, etcétera. Y de eso no hay recursos, ni en los que están actualmente en la iniciativa Mérida, y dudo mucho que los haya con este nuevo entendimiento bicentenario. Y los recursos federales para fortalecer y para apoyar a las procuradurías de los estados o las fiscalías generales para las policías estatales y las policías municipales. En el caso de las municipales, se eliminó el subsidio federal de apoyo a las policías municipales, el apoyo federal para las policías estatales en términos reales ha tenido una ligera disminución, es decir, está estancado. Y para las procuradurías no hay nada. Entonces, la construcción de capacidades, solamente numéricas, ya no digamos cualitativas, solamente cualitativas, está ausente, ausente de este entendimiento, de los acuerdos de este entendimiento, lo cual da una idea de las posibilidades reales de éxito de estos acuerdos. Primero, no va a pasar. Eh, en estos días se acaba de dar a conocer una encuesta precisamente sobre el tema del consumo de drogas ilegales. Y lo que hay es un incremento, a pesar o con la pandemia, digamos, con el confinamiento de la pandemia, hay un incremento significativo, importante de consumo de drogas ilegales, particularmente entre los jóvenes. Cosa que no es novedad, porque ya cuando se ven las encuestas de consumo de este tipo de drogas entre la población en general, pero particularmente entre los jóvenes, ese es el segmento donde se ha registrado el mayor incremento en el consumo de drogas. Pues claramente, tanto en Estados Unidos como en México, hay una tendencia al alza en el consumo de este tipo de drogas ilegales. Desde luego es un tema complejo, pero mientras exista la demanda y haya una oferta tan atractiva como la que hay ahora, tanto en México como en Estados Unidos, el consumo de drogas no va a bajar. ¿Y a qué me refiero que haya una oferta tan atractiva en términos, digamos, de los costos? Las organizaciones criminales, la evolución de este tipo de drogas ilegales ha hecho que se haya evolucionado hacia drogas cada vez más potentes, pero también cada vez más baratas. El caso de las que se manufacturan a partir del fentanilo es un caso impresionante de un mercado de drogas que ha evolucionado hacia grandes márgenes de ganancia, productos compactados que ocupan muy poco lugar, que son de laboratorio, no requieren como otro tipo de drogas de periodos de cultivo, tierras de cultivo, quién las cuide, quiénes digamos, quiénes las cultiven, etcétera, sino el mercado de las drogas de diseño, de drogas de laboratorio, que es donde se concentra una buena parte del mercado de drogas ilegales, ha evolucionado de manera muy favorable para las organizaciones dedicadas a la elaboración y traslado de este tipo de drogas.
La otra parte es cuando vemos los indicadores de aseguramientos de drogas en la frontera de México con Estados Unidos por parte de las autoridades norteamericanas, lo que vemos es que se ha disparado eh, el aseguramiento en la frontera de Estados Unidos del fentanilo. Y solo me lo menciono como un ejemplo. ¿Qué significa que sean las autoridades norteamericanas las que estén reportando niveles récord de aseguramiento de fentanilo? Dos cosas muy brevemente. Que ya sea el fentanilo manufacturado sigue entrando como nunca antes a territorio mexicano, o los precursores para elaborar el fentanilo han llegado ya a terreno mexicano, y que una vez elaborados en terreno mexicano, o que una vez en terreno mexicano, ya no hay manera de detenerlos. O cuando menos, las autoridades mexicanas tienen muy poco éxito en detener, una vez que se han manufacturado, se han hecho este tipo de drogas, en detener su traslado de los lugares donde se producen hacia la frontera de Estados Unidos. Es decir, una vez que agarra camino, sea por carretera o sea por aire, este tipo de drogas, pero también se aplica a la cocaína, este tipo de drogas, no son detenidas por el gobierno mexicano, no son detenidas por las autoridades mexicanas, sino son detenidas por las autoridades norteamericanas, y eso en una muy poca proporción. Y a pesar de eso, los niveles de aseguramiento de las autoridades norteamericanas de fentanilo y de cocaína están en niveles récord, verdaderamente récord. Significa que por México está pasando todo. Y eso habla mucho, digamos, del desempeño de las autoridades mexicanas responsables de atender este tipo de problemas. Estamos en una conversación, digamos, donde cada quien tiene sus propios temas. Y sobre todo, digamos, uno de los participantes no está dispuesto a compartir su tema ni a escuchar los temas de los demás. Mira, yo creo que a nivel regional, no solamente a nivel bilateral, sino a nivel regional, el gobierno, las autoridades mexicanas son las únicas que tienen esta filosofía de no hacer frente a las actividades o controlar las actividades del crimen organizado, y de llevar a la justicia a sus líderes. Claramente, los principales, digamos, socios que tiene México en el combate a la criminalidad internacional son los Estados Unidos y Colombia. Y en ambos lados, nuestros vecinos, está claramente su intención por hacer frente a las actividades de estas organizaciones del crimen organizado transnacional y de llevar ante la justicia a sus líderes. Pero el que está en medio, es decir, el gobierno mexicano, tiene la filosofía completamente opuesta. Es decir, no, yo ni voy a enfrentar al crimen organizado, ni voy a llevar a cabo acciones para controlar sus acciones, y tampoco voy a perseguir a sus líderes. Y claramente, no hay un país que pueda tener una seguridad o niveles de seguridad eh, respetables si no se atiende, si no se enfrenta el problema del crimen organizado. Por eso Estados Unidos y Colombia y la gran mayoría de los países están en eso. Es decir, no hay manera de tener una seguridad, digamos, satisfactoria sin ese componente. La otra parte que tú apuntas muy bien son las capacidades de adaptación del crimen organizado, particularmente de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, que históricamente son muy, pero muy elevadas, no solamente por su rápida capacidad de respuesta, sino también por la enorme calidad de su respuesta y los bajos costos que tienen. Solamente voy a mencionar uno. Los famosos ponchallantas, bueno, dos.
Los famosos ponchallantas, es decir, estos pedazos de metal soldados con puntas que literalmente ponchan las llantas de cualquier vehículo y se diseñaron pensando en las patrullas de las policías estatales, municipales y federales. Esa es una innovación tecnológica, digamos, rudimentaria, pero innovación tecnológica. Pero hasta ahora, las autoridades mexicanas no han podido encontrar una solución a una innovación tecnológica tan rudimentaria, pero tan efectiva. Esos ponchallantas cambiaron la manera en cómo se hacen las persecuciones para tener efectividad en nuestro país. Ya las persecuciones no se pueden hacer con las patrullas que vemos normalmente. Tendrían que ser vehículos con capacidades distintas, velocidades distintas, capacidades de soporte de las llantas distintas, que implican costos muy elevados, muy elevados. Entonces, digamos, una innovación tecnológica tan básica, tan rudimentaria, el gobierno mexicano, aún ahora, que ya tiene años, aún años después, no ha tenido la capacidad para superarlo. La otra parte son lo que ya estamos viendo en Michoacán, pero también en otras entidades, que el crimen organizado ha podido montar sobre drones que se compran y se venden de manera normal, natural, ha podido montar explosivos en estos drones. Y los está utilizando en los enfrentamientos para ganar territorio, para contrarrestar. Le acaban de preguntar eso al nuevo gobernador de Michoacán. Dice, pues nosotros no tenemos esa tecnología. Pues no la tienen porque no la compran, porque existe. Pero eso te da una idea, eso refleja, digamos, que ni siquiera hay una idea de que se puede tener una capacidad pronta de respuesta frente a las innovaciones tecnológicas, frente a las capacidades de adaptación del crimen organizado. Entonces, la respuesta del gobernador de Michoacán es, pues, sí, pero pues está muy difícil, ¿no? Yo de eso no sé, y de eso aquí no sabemos, pues eso de los drones y cosas, es una cosa muy complicada. Entonces, pues a ver cómo le hace, ¿no? Ver la federación, etc. Entonces, claramente las capacidades de adaptación de las fuerzas del orden en México y sus capacidades de innovación o solamente sus capacidades de respuesta ante las innovaciones y adaptaciones del crimen organizado son muy bajas. Lo que haría diferencia claramente es un cambio en la política pública del gobierno mexicano en relación al crimen organizado. Eso sí podría ser una diferencia. Es difícil decir qué tanto éxito tendría, pero seguro no va a haber éxito en el combate al crimen organizado mientras la política de inacción y de contemplación de las acciones que lleva a cabo el crimen organizado siga prevaleciendo en la actitud del gobierno mexicano. Aunque cambiar eso, habría que ver qué tan exitosas pudiera ser. Pero este es el tema clave, el tema, la columna vertebral de los acuerdos del diálogo, perdón, del entendimiento bicentenario, es la posición del gobierno mexicano en relación al crimen organizado y sus líderes. Si no cambia, quizá en el mejor de los casos pudieran registrarse, digamos, avances en uno que otro de los temas, pero en la esencia y en la gran mayoría no va a haber mejoría en esos temas, ¿no? Ni siquiera hay fechas para cuándo se tienen que reunir próximamente para evaluar los avances. No hay un mecanismo, digamos, que le dé, digamos, fortaleza, que le dé posibilidades reales de éxito prácticamente a ninguno de los acuerdos.